¿Cuáles son los factores que van a influir en la toxicidad? Aunque en general el potencial de los fitosanitarios para producir el daño a la salud de las personas es alto, difiere mucho de unos compuestos a otros. El riesgo real frente a cada uno de ellos varía según una fuente de factores que interesa conocer, con el fin de evitar aquellos que aumenten el riesgo y potenciar aquellos que lo disminuyen. Los factores que dependen de los productos en la toxicidad, en general, se trata de factores que se pueden modificar, ya que hay posibilidad de elegir entre distintas opciones. Toxicidad de la materia activa. Varía mucho de unas sustancias a otras. Una consecuencia práctica que debe extraerse es la importancia de tener en cuenta la categoría de peligro del producto cuando se va a comprar un fitosanitario. No es lo mismo que sea nocivo, que sea tóxico o que sea muy tóxico. Y si podemos elegir, pues elegiremos siempre el de menor toxicidad. También va a influir la concentración de las materias activas en el formulado. Generalmente, a mayor concentración de la sustancia activa en el producto, será mayor su toxicidad. En el mercado podemos encontrar productos de concentraciones muy diversas que podrían ir desde menos del 1% de sustancia activa hasta más del 95% en otros casos. Las propiedades físico-químicas del formulado, el riesgo frente a una sustancia aumenta o disminuye según la forma física que se presente. Así, a la misma concentración, un producto en polvo suele ser más peligroso que uno granulado, trabajado en caliente más que en frío, en gas más que en líquido, en polvo más que en pasta y en polvo fino más que en grueso. El riesgo dependerá del tamaño de las partículas, que está condicionado por la forma de presentación del preparado, ya sea sólido, líquido, gas, cápsulas, y por la forma de aplicación, si es por espolvoreo, pulverización, fumigación. En el mercado podemos encontrar productos de concentraciones muy diversas que podrían ir del 1% de sustancia activa hasta más del 95% en otros casos. Tienen asimismo una gran importancia la solubilidad en grasas, que son los productos solubles en grasas, se absorben por el organismo mejor que los solubles en agua. También influirá el olor y el color. Son fundamentales para la detección de los productos y por tanto para tener más posibilidades de evitarlos. De hecho, hay productos a los que obligatoriamente se les adiciona lo que se llaman los avisadores, que es el caso de la cloropicrina como avisador del bromuro de metilo. Las propiedades físico-químicas de muchos fitosanitarios varían con el tiempo, por la acción ya sea de la temperatura y hasta de la luz. También se pueden transformar en unas sustancias en otras que pueden resultar más tóxicas. Este es uno de los motivos de la importancia de la fecha de caducidad de los productos. También tenemos los ingredientes inertes, adyuvantes y aditivos. Cada fitosanitario se compone de un conjunto de sustancias, algunas de las cuales, como los coadyuvantes y demás materiales utilizados para mejorar el producto, contribuyen a modificar su toxicidad y aunque no suelen ser tan tóxicos como la sustancia activa, también deben tenerse en cuenta. Son sustancias químicas como alcoholes, cetonas o hidrocarburos que pueden dañar al hombre. Algunos de estos ingredientes, incluso los denominados inertes, podrían ser responsables de problemas de salud, como es el caso de las alergias. También pueden formarse impurezas durante el proceso de fabricación o durante el periodo de almacenamiento como consecuencia de la interacción entre los componentes del producto a causa de la humedad, de temperaturas elevadas. Las mezclas también van a ser importantes, puesto que la mezcla de los fitosanitarios con otros productos, ya sean disolventes u otros fitosanitarios, deben de ser consideradas como una de las tareas de mayor riesgo en el trabajo con estos productos químicos porque se hacen con productos concentrados y con las mezclas que aumentan su toxicidad. La mayoría de las mezclas que se realicen sin el consejo técnico apropiado, además de suponer un peligro importante para la salud de quienes la realizan, al manipular los productos sin diluir, no siempre mejoran los resultados de los tratamientos. Los problemas a los que hay que añadir otros de difícil solución, como son los derivados de la complejidad para establecer plazo de seguridad de la mezcla o los primeros auxilios y el tratamiento de los intoxicados. Las mezclas pueden tener los siguientes efectos: sinergia de sumación, la sinergia de potenciación,
o la incompatibilidad. La sinergia de sumación sería que al mezclar dos productos, el resultante tiene un efecto igual al producido por los constituyentes de la mezcla por separado. La sinergia de potenciación se produce cuando el producto que resulta es más potente que sus componentes por separado. Y la incompatibilidad, en el producto resultante, se anulan los efectos de los diferentes productos constituyentes, pudiendo incluso resultar tóxico para el cultivo sobre el que se aplica. ¿Qué normas son las recomendadas para realizar mezclas? Primero, no mezclar más de dos productos. Segundo, seguir siempre las instrucciones del fabricante sobre incompatibilidades. Tercero, realizar las mezclas, a ser posible, con productos de la misma casa comercial para evitar incompatibilidades entre adyuvantes. Cuarto, realizar la aplicación inmediatamente después de realizar la mezcla. Y 5. No echar los polvos mojables directamente a la mochila o tanque sin disolverlos previamente con un poco de agua formando una papilla. ¿Qué factores van a depender del trabajador a la hora de poder tener un riesgo ante la utilización de los productos fitosanitarios? Pues una va a ser la edad. En los trabajadores jóvenes y en los de edad avanzada, algunos mecanismos de desintoxicación no funcionan igual que cuando esas personas están en edades medias de la vida. En los jóvenes, porque esos mecanismos necesarios aún no han empezado a funcionar o no funcionan a pleno rendimiento, es lo que según parece ocurre con el paratión, a los que los niños son especialmente sensibles por la falta de un enzima necesario para su metabolización. En esas deficiencias se fundamentan las legislaciones laborales de los países desarrollados, como ocurre con la española, para establecer en 18 años la edad mínima para poder empezar a trabajar con estos u otros productos tóxicos, aun cuando la edad laboral en general es de 16 años. En cambio, en las personas de edad avanzada, el mayor riesgo sería a consecuencia de la pérdida de esta capacidad funcional debido al envejecimiento de órganos y sistemas necesarios para la desintoxicación. Es más fácil que en edades avanzadas, por ejemplo el hígado o los riñones, estén dañados y no respondan igual. Otro factor que va a influir va a ser el sexo. Las mujeres, sobre todo durante la menstruación o el embarazo, suelen ser más sensibles a la intoxicación por fitosanitarios. El peso también se considera que la dosis necesaria para ejercer efectos nocivos debe ser más grande cuanto mayor sea el peso del sujeto. Esto se asienta en que la DL50 viene expresada en miligramos kilo de peso. También tenemos la susceptibilidad personal. Hay ciertas personas que presentan una tolerancia natural ante dosis pequeñas de tóxicos, mientras que a otras les sucede totalmente lo contrario. Así, con seguridad, solo se puede decir que la única dosis que no es tóxica para nadie es la dosis cero. Hay personas que sufren reacciones inesperadas de hipersensibilidad o alergia frente a cualquier producto. Todo esto son fenómenos de intolerancia adquirida después de un contacto previo. No suelen ser innatos y una dosis mínima lo suele reproducir. La tolerancia, hay trabajadores que con productos tóxicos pueden llegar a un estado de adaptación caracterizado por la disminución de las respuestas a la misma cantidad de fitosanitarios. Es como si se produjera una habituación y de forma progresiva tolerase mayores dosis de tóxico que una persona que no haya tenido contacto con ellos. Esto puede ser así mientras no se produzca una sobrecarga o agotamiento de los mecanismos de adaptación que lleve a la situación contraria. Un ejemplo muy conocido es la tolerancia de las vías respiratorias a niveles bajos de irritantes, gracias al aumento de la segregación de moco, mecanismo que es característico de la bronquitis y que también se observa en los fumadores, que en principio parece que cada vez soportan mejor los efectos del humo del tabaco. Desde otro punto de vista, puede entenderse que lo que ocurre es que si la exposición a una agresión se mantiene, los mecanismos naturales de alarma, al no haber sido atendidos, con el tiempo dejan de funcionar frente a ese tipo de agresión. El embarazo se ha demostrado que durante los periodos de gestación y menstruación se altera en las mujeres la actividad de determinadas sustancias, como ocurre con las colinesterasas, que están más bajas. En estas situaciones será más fácil que ocurran intoxicaciones agudas por los fitosanitarios, órganos fosforados y carbamatos. Mención aparte merece el riesgo para el feto. La genética. Existen personas que presentan desde que nacen una alteración consistente en una reducción de la actividad de sus colinesterasas que se les denomina atípicos.
pero no está demostrado que estas personas se intoxiquen más fácilmente con los fitosanitarios organofosforados o carbamatos, y eso es porque la reducción de actividad no se sabe si es verdadera. Enfermedades. Diversas enfermedades hacen que las personas que las padecen aumente el riesgo de daño de los fitosanitarios. Por ejemplo, lo que ocurre con algunas personas que tienen afección en la piel, como heridas, eczemas y demás lesiones que facilitarían la entrada de los productos, o las que afectan directamente al hígado o a los riñones y que dificultan sobre todo la metabolización o la eliminación de los tóxicos, que son funciones que en parte son realizadas respectivamente por los citados órganos. Estado de nutrición. Una dieta equilibrada contribuye a proteger al organismo contra los efectos de los productos químicos. Las personas que están malnutridas o con carencia de proteínas o vitaminas o minerales son más vulnerables, aunque solo sea por su sistema defensivo frente a los tóxicos no puede estar bien constituido por la falta de aporte de los nutrientes necesarios. También los hábitos personales van a afectar, puesto que la ingestión de alcohol u otros tóxicos, la higiene personal deficiente, puede aumentar el efecto tóxico de los fitosanitarios. Los tóxicos, por sus posibles interacciones, por alteraciones en órganos fundamentales como el hígado o riñones. La falta de higiene, sobre todo, va a afectar puesto que se prolonga el tiempo de contacto entre la piel y el producto, por lo cual se aumenta así las posibilidades de absorción. La protección personal deficiente, a menor protección personal, habrá mayor exposición y por tanto mayor riesgo de sufrir daño. El tiempo de exposición. Cuanto más tiempo se está expuesto a cualquier producto tóxico, mayor es el riesgo de sufrir daño. Exposición a otras sustancias químicas. La exposición simultánea o combinada a más de una sustancia química puede, además de producir efectos sinérgicos, comentados antes, alterar la absorción, la metabolización y o la eliminación de alguna de ellas, con la posibilidad de aumentar así el daño. El conocimiento del riesgo. Todas las personas que manejan fitosanitarios deben estar convenientemente informadas sobre el riesgo que representa su manipulación, tanto para su salud como para la del resto de la población, y la manera de minimizarlo. Posiblemente, parte de los problemas que ocasionan los fitosanitarios se evitarían si se conocieran bien los riesgos que suponen. Los agricultores que conocen bien estos riesgos los usan solo cuando son necesarios. Otros factores que van a influir en los riesgos de los fitosanitarios en personas. Pues tendríamos la forma de empleo o aplicación. Es otro factor importante porque modifica sobre todo algunas características físicas del producto fitosanitario. Según sea la técnica de aplicación, ya sea mochila, tanque, atomizador, será mayor o menor la facilidad de absorción. La temperatura es muy importante, pudiendo decir que conforme aumenta la temperatura, aumentan los problemas. Cuando la temperatura ambiental es elevada, como puede ser el verano o las horas de máxima insolación, trabajo en invernaderos, o el esfuerzo físico es considerable, la absorción cutánea de los fitosanitarios es más rápida. Al mismo tiempo, también por la acción del calor aumenta la volatilización, la emisión de vapores, etc., pudiendo aumentar la absorción a través de las vías respiratorias, aunque este último fenómeno con algunos productos es poco importante al tratarse de sustancias poco volátiles. La enseñanza fundamental de la importancia de la temperatura en relación con el trabajo con fitosanitarios podría resumirse en que cuando sea posible elegir el momento de trabajar con estos productos, sobre todo las horas de realizar los tratamientos, deben elegirse siempre las horas de menos calor, la del principio y final del día. Como se ha ido viendo, la problemática toxicológica no radica exclusivamente en la relación entre causa específica, que es el producto químico, y sus efectos sobre la salud de la población expuesta, sino que muchos otros factores e interrelaciones han de ser tenidos en cuenta. Riesgos para el aplicador, intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Veremos también la vigilancia sanitaria de la población expuesta a plaguicidas y prácticas de primeros auxilios. Literalmente, la palabra plaguicida significa mataplagas. Los fitosanitarios utilizados en agricultura son productos químicos utilizados para atacar a determinados organismos considerados perjudiciales, dañándolos o produciéndoles la muerte. La capacidad para producir ese daño a los seres vivos se llama toxicidad. El fitosanitario ideal sería aquel que resultara muy tóxico para la plaga que se quiere combatir, pero sin embargo nada tóxico para el resto de los seres vivos, pero esto actualmente no existe.
La mayoría de los fitosanitarios son tóxicos para casi todos los seres vivos, desde los gérmenes o los insectos hasta los animales más desarrollados, incluido el hombre. Esto sucede porque contienen sustancias que suelen actuar modificando o impidiendo que se realice alguna función vital para la plaga, justamente la que queremos combatir o controlar. Estas funciones, en muchos casos, se dan también en otros seres vivos y, por supuesto, en los hombres. De esta forma, la acción del fitosanitario puede no reducirse a aquello que se quiere conseguir y ocasionar daño a la salud de las personas. La toxicidad, como hemos visto antes, es diferente de unos fitosanitarios a otros y depende fundamentalmente del tipo de sustancia o sustancias que los componen y de sus concentraciones. Además, existen una serie de factores ambientales, personales y laborales que pueden modificar el daño que producen. La toxicidad de una sustancia no equivale al riesgo de trabajar con ella. No siempre la sustancia más tóxica es la que mayor riesgo supone, ya que puede, por ejemplo, utilizarse de forma más adecuada durante poco tiempo o a muy baja concentración y en ese caso el riesgo será menor. El riesgo de sufrir daño para la salud depende sobre todo de la toxicidad del producto y de lo expuesto que se esté a él, además de otras variables entre las que tal vez el lugar más importante lo ocupe el conocimiento que se tenga de que ese riesgo existe y de cómo puede evitarse. Si no se ha evitado y el contacto con el fitosanitario se ha producido, tendrá repercusiones en la persona, aunque en la mayoría de los casos no se perciba daño para la salud. El daño será mayor o menor dependiendo de lo tóxico que sea el producto y de la dosis que se haya absorbido o sea la cantidad que ha entrado en el organismo en un determinado periodo de tiempo. Además, hay que tener en cuenta las variaciones debidas a las características personales, la vía por la que ha entrado, la capacidad para eliminarlo, la rapidez con que se haga el diagnóstico, el tratamiento médico correcto, etc. La acción tóxica fundamental suele ser consecuencia del mecanismo de acción de la sustancia activa del fitosanitario, que en un principio es similar para las sustancias que pertenecen al mismo grupo químico y diferente entre sustancias de grupos químicos distintos. Así, por ejemplo, los organofosforados y los carbamatos actúan paralizando unas sustancias contenidas en la sangre y en el sistema nervioso llamadas colinesterasas. Estas impiden su función y llegan de esta forma a la intoxicación. Los piretroides, en cambio, actúan estimulando algunos sistemas orgánicos y los raticidas de efecto anticoagulante impidiendo la coagulación de la sangre cuando se produce una herida. Como los fitosanitarios, además de la sustancia activa, suelen llevar otras sustancias, generalmente para favorecer su eficacia y su estabilidad, también estas pueden ocasionar problemas de salud. Otra consideración importante, que es común a todos los productos químicos, es que el riesgo para la salud, al haber tenido contacto con un fitosanitario, puede continuar después de la exposición y los problemas pueden aparecer mucho